Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Parece que me escuchan bien. Entonces, pues nada, vamos a una semana más, vamos a hacer una revisión de los distintos aspectos que tenemos que conversar en el día de hoy. Como ha comentado Esperanza, pues el día de hoy supone hacer una revisión entre los distintos procesos clave para una gestión de la seguridad, salud y medio ambiente eficaz. Podríamos haber seleccionado muchos procesos, en este caso vamos a hacer mención a algunos que nos parecen interesantes. Esta sesión ya fue realizada hace algunos meses, no recuerdo exactamente cuándo, pero como siempre yo intento, aunque se repita la temática, hacer cambios en la exposición y en la presentación, ¿vale? Para que si hay alguien que nos ha acompañado en otras ocasiones, pues no se nos aburra demasiado, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a ir iniciando. Así, perfecto. Bueno. Entonces, la introducción, pues simplemente, pues nada, pues que como cualquier objetivo o ámbito en el que nos movamos, la seguridad, salud ocupacional y la gestión ambiental, pues supone día a día un esfuerzo, una serie de objetivos estratégicos que a las distintas organizaciones nos hacen avanzar hacia la excelencia, ¿no? En este proceso de mejora en la consecución de los resultados, pues está la definición y enfoque basado en procesos, ¿no? Este enfoque basado a procesos que a mí, pues, que siempre he tenido esta mirada desde que salí desde la facultad hace ya algunos años, pues sí es verdad que sigo encontrándome en las distintas organizaciones con las que vamos trabajando y colaborando, pues que a pesar de ser algo básico, pues sigue siendo una piedra en el zapato para algunas de las organizaciones, ¿no? Y vemos cómo esa transición de actividades o organizaciones fundamentadas en actividades, en documentos, en burocracias, en personas, en distintas técnicas, departamentos, áreas, centros de costo, lo que sea, pues al final a la gente le supone una dificultad grande a la hora de enfocar la organización en base a procesos, ¿no? Simplemente comentar pues que un proceso es simplemente un conjunto de acciones que se realizan dentro de una organización común o dentro de un área concreta de una organización para garantizar la seguridad, salud, pues no puede estar sujeta a la arbitrariedad del departamento o área, sino que debe estar alineada a un marco común que permita la repetitividad, ¿no? Básicamente, este conjunto de actividades tiene que ser lo suficientemente estructural de una organización, de manera que, independientemente de las personas, pues se pueda llevar a cabo de forma correcta, ¿vale? Independientemente de las personas, quizás no sea el adverbio, sería más bien con apoyo de cualquier tipo de persona se pueda ejecutar la forma correcta, ¿vale? Ya que los procesos son ejecutados básicamente por personas, o son direccionados, o son gestionados o controlados por personas, de manera que esas personas tienen que tener a su vez pues, las competencias necesarias para interpretar y gestionar los distintos procesos, ¿no? Entonces, dentro de un proceso normal, pues tendríamos una serie de entradas. Esta entrada consume, que son los insumos, consume una serie de recursos, energía, tiempo, etcétera, dinero. Precisa de una serie de controles para verificar que todo funciona correctamente durante, o si no se puede durante, una vez que se termina, y tiene una serie de salidas. En esta entrada hay una serie de proveedores y en la salida hay una serie de clientes, ¿no? ¿Qué se supone que debe tener un enfoque a procesos? Pues el no tener una implementación basada en procesos, pues se ve que en muchas ocasiones existen muchas interrelaciones, fallos de comunicación. Muchas veces las organizaciones me dicen, oye, ¿sabes qué? El problema nuestro principal es la comunicación. La comunicación, hay que tener mejores canales de comunicación y todo eso. Y yo le pregunto, enséñame tu mapa de procesos. Y dirán, pero bueno, este no se entera que mi problema es la comunicación.
enséñame el mapa de proceso y a partir de ahí dice, bueno, si es que tu proceso no tiene identificado cuáles son las entradas, cuáles son tus proveedores, cuáles son tus clientes, cuáles son tus indicadores, qué es lo que necesita, qué es lo que hace, qué hace quién, cuándo, cómo, con qué objetivo, etcétera. Pues ahí está tu problema, es que no está definido. Tú puedes poner a hablar todos los días, toda la gente y reuniones y reuniones y reuniones, estamos todos los días de cerveza por la noche, por la mañana, pero al final seguimos teniendo problemas en los flujos de información, las entradas, las salidas, ¿de qué? De mis procesos. Entonces, básicamente, en muchas ocasiones, lo que parece que es un problema basado en la comunicación es simplemente un problema de la gestión de los propios procesos. ¿Qué debería tener un buen enfoque a procesos? Pues un mapa de interrelación entre los distintos procesos. Hay que identificar bien cuál va a ser mi estructura, si va a ser en base a macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades, o no, simplemente yo tengo por área y simplemente es una clasificación del proceso, proceso estratégico, proceso clave, procesos de apoyo, procesos en base a las distintas líneas de producción, líneas de negocio, etcétera, ¿no? Yo puedo ir ahí definiéndome toda mi estructura, pero lo interesante es tener un mapa donde se vean claramente las distintas interrelaciones. Interrelaciones no quiere decir que tengamos 1.000.000 de flechitas y al final no sirva para nada. A veces es un mapa que se despliega en un conjunto de mapas. Entonces yo tengo un mapa a un primer nivel donde veo las interrelaciones a un primer nivel, luego veo un mapa a un segundo nivel con las interrelaciones a un segundo nivel, etcétera, ¿no? Y de manera que así yo puedo tener un despliegue de mapas por capas que me van a permitir pues, conocer cuáles son las interrelaciones entre los distintos actores, ¿no? Deberíamos tener no solo esas cajitas que están interrelacionadas entre sí, sino que esas cajitas pues deberían tener algún aspecto mayor, que es lo que se suele llamar la ficha del proceso, ¿vale? Después tendríamos que tener dentro de los procesos cuáles son los elementos a controlar y aquellos elementos o aspectos que me van a identificar que son correctos, como serían los indicadores de resultados, los indicadores de desempeño. No siempre los de resultados están aquí, pero bueno, es algo que es bastante interesante, ¿no? Lo de desempeño, evidentemente, pues son aquellas cosas que me van a decir que efectivamente el proceso está funcionando de manera correcta. Hay alguien que me puede decir, yo tengo que tener un conjunto de procesos para todos mis, o sea, un conjunto de indicadores para todos mis procesos. Pero si es que yo tengo 100 procesos, ¿que tengo que tener 100 indicadores como mínimo? No, yo puedo tener indicadores que están ligados no propiamente al propio proceso, sino a los resultados. Entonces, tengo una serie de indicadores clave que me va a identificar ese conjunto de acciones, ¿no? Entonces, un indicador que yo lo despliego en distintos factores o subindicadores para que me comprenda todo el conjunto de mis procesos. Pero habitualmente se suele llegar a esa conclusión de tantos procesos, tantos indicadores o al menos tantos indicadores. Pero no es necesario, como digo, lo ideal es tener poco y bueno, más que mucho y bueno o regular, ¿no? Después tendríamos las distintas herramientas para garantizar el cumplimiento o aquellas herramientas que tenemos que se usan. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de producción que tengo una guillotina X, pues evidentemente a nadie se le ocurre sacar esa guillotina y hacerlo y meter otra. ¿Por qué? Porque es costoso, no se tiene, etcétera. Pero eso es habitualmente cosas que suceden, por ejemplo, en desarrollo de software. El desarrollo de software pues se quita y se cambia y se opera. O hay veces que estamos operando en la construcción y de repente alguien debería tener un tipo de equipo de protección personal y utiliza otro. Pues si nosotros tenemos establecido que estas son las herramientas que se tienen que utilizar, es un parámetro a controlar para que efectivamente las personas que están operando o están realizando su actividad o están montando el proceso para que sea automático, pues se garantice que se usen las herramientas correspondientes homologadas por la propia organización, ¿no? ¿Qué podríamos contemplar así más en la ficha del proceso? Pues un apartado descriptivo, cuáles son las entradas y los proveedores, proveedores externos, proveedores internos, proveedores de información o flujos energéticos, por ejemplo, cuáles son las salidas y los clientes, cuáles los clientes internos o externos, que las salidas pues son los flujos de información, los flujos de transferencia energética, de material, etcétera, ¿no? Una descripción del alcance, es decir, este proceso va desde aquí hasta aquí y comprende todo esto, es una caracterización estándar.
típica, y después tendríamos lo que serían los distintos responsables y partes interesadas. Y dentro de los responsables y partes interesadas, ¿cuál es el papel que desempeña cada uno dentro del propio proceso? ¿Vale? Yo soy el dueño del proceso, pero ¿eso qué implica? Ser dueño de este proceso. No siempre ser dueño de un proceso implica lo mismo. ¿El dueño de este proceso asume la gestión completa del proceso o asume solo las actividades X? ¿Hay una gestión de gerencia del riesgo que suple toda la información o no? ¿Hay un departamento, área que ciertas acciones del proceso están supeditadas o subcontratadas, por así decir, a ese otro proceso? Pues toda esa información tiene que estar bastante clara, ¿no? Después tendríamos las distintas herramientas, documentos y registros, como digo, herramientas, pues aplicaciones informáticas, aplicaciones físicas, descripciones de qué elementos se utilizan, infraestructura, equipamiento, etcétera. Normativa también podríamos tener aquí, dentro de lo que serían herramientas, documentos y registros, la normativa que me impacta. Podríamos tener también lo que serían los distintos indicadores, como digo, no tiene por qué ser distinto uno de otro, de un proceso a otro, puede ser el mismo y aquí es donde se aplica y cómo hace esa aplicación de este indicador al desempeño del propio proceso. Y después vamos a tener lo que sería el diagrama de flujo. El diagrama de flujo se comprende también muchas veces como parte de la ficha. Mi diagrama de flujo es simplemente la gestión de las acciones puestas sobre un panel por etapas, con una serie de carriles, etcétera, ¿no? Con BPMN o lo que uno llegue a implementar. Un ejemplo, pues, por ejemplo, de la ficha sería algo tal que así. Como he comentado, pues tiene todos los elementos. Cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, los procesos relacionados, los recursos, necesidades, etcétera, ¿no? Pues ahí tendríamos un ejemplo de las cositas que podríamos llegar a tener, ¿vale? Y en cuanto a diagrama de flujo, como decía, pues nosotros podemos ir a un Visage o lo que sea y aquí pintar lo que sería el propio diagrama de flujo, con las compuertas, cuáles son las entradas, las salidas, las herramientas que se tiene, etcétera, ¿vale? Cuáles son los participantes, qué son estos carriles, etcétera. ¿Qué podemos considerar como procesos clave? Pues, por ejemplo, la propia gestión del riesgo, todo lo que vimos en el webinar anterior, que fue tan solo hace 7 días, pues no deja de ser un propio proceso. Entonces, este proceso de gestión del riesgo a la seguridad y salud puede ser el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en relación al riesgo e incluye la evaluación, el tratamiento, la aceptación y comunicación de los distintos riesgos. Aquí, en este caso, pues serían riesgos y también considerando el impacto ambiental. Hay gente que dice, no, el impacto ambiental no deja de ser la conclusión del riesgo ambiental. En principio, bueno, puede ser igual, depende de la metodología, pero yo no lo veo que sea lo mismo, aunque evidentemente una opción se relaciona con la otra, ¿vale? Es una parte esencial de la estrategia. Este proceso es muy nuclear porque a partir de aquí ciertos aspectos o el conjunto de otros procesos ligados al HC, pues va a estar muy relacionado. La gestión de incidentes, la gestión de parte interesada, los programas de control operacional, las inspecciones, los checklists, los planes de auditoría, todo eso va a estar muy relacionado a lo que sería la propia gestión de los distintos riesgos, ¿vale? A la clasificación del riesgo inherente, a la clasificación del riesgo residual y cómo va a ir evolucionando con respecto a tiempo en pos de la mejora continua, ¿vale? Entonces, es un riesgo, o sea, es un proceso clave. No voy a entrar mucho en él porque es algo que partimos de la sesión anterior, simplemente pues tiene una serie de etapas, etcétera, ¿no? Y como digo, muchas de estas etapas pues se despliegan a su vez en un conjunto de procesos que vienen alimentados de estos otros. Pues, por ejemplo, auditoría, la gestión de los planes de aseguramiento y mejora, etcétera. Todo eso puede ser a su vez otra serie de procesos que están alimentados de esta información, ¿vale? ¿Qué otros procesos clave, aparte de la gestión del riesgo que no hemos visto anteriormente? Pues, por ejemplo, el tema de los programas de control operacional, el tema de inspecciones, el tema de gestión de incidentes, hallazgos, observaciones de conducta, acreditación de contratistas, lo que acá en España se habla de vigilancia de la salud, que es el tema de análisis médico y seguridad de los trabajadores, todo el tema de la gestión de parte, o sea, de entrega de EPPs,
inducciones, capacitaciones, coordinación con el contratista, bueno, que está ahí, acreditación contratista. Todos esos puntos no dejan de ser un conjunto de procesos, ¿no? En este caso, vamos a partir en lo que sería la parte de controles. Si nosotros tenemos un conjunto de programas de control operacional, nosotros tendríamos que haber identificado cuáles son los distintos controles. ¿Estos controles de dónde proceden? Pues evidentemente proceden de los riesgos. Estos riesgos, pues tendremos una serie de controles. Los riesgos eventualmente están relacionados con cumplimiento legal, con actividades propias, etcétera. ¿Qué tengo acá? Pues que ordenar todas esas necesidades, todas esas acciones que tengo que tener organizadas y tenerlo dentro de los distintos controles. Como estos controles han sido identificados con una oportunidad de automatización y periodicidad, pues a partir de ahí puedo establecer también el establecimiento de la programación, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer un control o una revisión de una serie de actividades que hago una vez al año y además es detectivo, que es un control que tiene que estar continuamente establecido, que es automatizado, etc. El volumen de datos, el volumen de contacto para verificar que está funcional, pues evidentemente tiene que ser distinto. Entonces, en mi programa de control operacional lo voy a establecer de forma distinta. Este análisis de adecuación de controles, pues es importantísimo conocer cuál es la estructura de los controles, cuáles son las localizaciones donde se establecen, una buena definición, pues las competencias blandas de las distintas personas, etcétera. Si yo no tengo establezco un control que solo hay una persona en toda mi organización de entender cuáles son los resultados y los datos que se proceden de ese control, pues al final a lo mejor yo tengo que fortalecer este control con capacitación interna o verificar que efectivamente las personas son capaces de interpretar las acciones, ¿no? Entonces, este plan de aseguramiento y mejora que podemos determinar como el programa de control operacional, pues se establece a partir del riesgo residual, como decía, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a ir haciendo chequeo para verificar que se está ejecutando de manera correcta, ¿vale? Entonces, lo primero es definir qué personas participan, programar dentro de las distintas localizaciones o áreas cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo, repartir lo que serían las distintas responsabilidades. Esa sería un poco la definición de mi programa, la definición de la periodicidad, cuáles son las herramientas que vamos a contemplar, etcétera. Y a partir de entonces hacer una serie de pilotajes a la hora de hacer el planteamiento inicial del propio programa para verificar que efectivamente funciona correctamente, se hace la implementación y después ya el despliegue, que es efectivamente la gente empieza a ponerse en marcha, empieza a trabajar dentro del ciclo de mejora continua, luego tendremos un punto de seguimiento y de acción, ¿no? Entonces, ¿qué es un programa de control operacional? Pues el conjunto de actividades planificadas en el tiempo para implementar, revisar y asegurar que los controles establecidos o las acciones que tengo programadas para llevar a cabo, pues se llevan a cabo correctamente, ¿vale? No voy a entrar mucho más en esto. Los aspectos a tener en cuenta, pues tenemos que definir cuáles son los objetivos. En muchos casos, en la definición es necesario establecer cuáles son los objetivos. Tener programas por tener programas, hay veces que nos suponen un coste de tiempo y no somos capaces de verificar si realmente estamos cumpliendo los objetivos. Tenemos que establecer objetivos y esos objetivos es mejor que si están relacionados con un conjunto de riesgos, pues verificar que el riesgo se tiene controlado y no suceden eventos que impacten en ese riesgo, ¿no? Si yo estoy haciendo una serie de controles operacionales y luego miro las estadísticas de incidentes y veo que la fuente de esos incidentes son peligros que debería tener controlados, pues ¿qué pasa? Porque estos controles no son eficientes. Estoy teniendo un montón de incidentes y algo tengo que hacer, ¿vale? En ese análisis pues tendríamos que revisar también esos aspectos, ¿no? Que lo veremos también en el proceso de identificación de causa o análisis causal de los distintos eventos de seguridad que vayan sucediendo. Tengo que cuantificar el esfuerzo, saber efectivamente cuánto me cuesta llevar a cabo un control, pues es importante. Tener un presupuesto y establecer si tengo las competencias necesarias en todos los puntos donde tengo que establecer estos controles, pues para verificar, ¿no? Hay veces que no tenemos la competencia o no tenemos la capacidad. Requiere una serie de seguimientos que consumen tanto tiempo y no tengo la capacidad de llevarlo a cabo.
Entonces, en esta definición de los objetivos, pues debe estar dividido por distintos apartados, ¿no? Si nosotros tenemos los objetivos ligados a controles, requisitos legales, aspectos ambientales y controles operativos de una determinada actividad, pues yo puedo tener compartimentados los distintos objetivos o tener indicadores para este conjunto de actividades, ¿no? Pues verificar que doy cumplimiento legal, verificar que estoy controlando ciertos aspectos ambientales en cuanto a indicadores de desempeño, pues qué sé yo, kilovatio hora por kilos de producción o cualquier cosa, ¿no? Incidentes que me ocurren en base a HH trabajada, etcétera, ¿no? Pues todo eso yo lo puedo ir controlando en base a la compartimentación de este propio programa y cada uno va a tener un conjunto de indicadores específicos, ¿no? Los programas acaban traduciéndose en un conjunto de tareas que se hacen mecánicamente sin tener en cuenta el objetivo al cual fueron definidas. Al final eso, yo tengo que hacer una serie de cosas y me da igual que mi objetivo fuese hacer lo que sea. Yo tengo que hacer esto y como un caballo ciego, pues sigo hacia adelante y me da igual si hace 3 años se definió otro objetivo. Esto es algo que yo voy haciendo continuamente. Entonces, la revisión del objetivo y revisión que efectivamente lo estoy llevando a cabo de una forma eficiente, pues me va a hacer esa compaginación. Imaginemos que nosotros estamos haciendo los programas y somos exquisitos en el cumplimiento del programa, lo hacemos súper bien y encima no estamos reduciendo el conjunto de indicadores de accidentabilidad, índice de frecuencia, etcétera. ¿Qué pasa? Es un desgaste tremendo. La gente se desanima y dice, pero bueno, pero si estamos haciendo absolutamente todo, ¿cómo puede ser que no estemos cumpliendo? Porque no hay una mirada a proceso ligada a lo que sería la definición del objetivo al cual quiero llegar a encontrarme, ¿no? Hay veces que las propias organizaciones establecen actividades y mecanismos para llevar a cabo que finalmente no son eficientes. Y al final pues supone un desgaste a la organización, a las distintas personas y crea pues distintos conflictos, ¿no? La cuantificación del esfuerzo, pues básicamente saber cuántas personas van a participar, cuánto nos va a llevar a cabo, si hay tecnologías para hacerlo, etcétera. Hay veces que nos entramos en un proyecto y vemos que no somos capaces de llevarlo a cabo básicamente porque la tecnología o la viabilidad no es suficientemente en las etapas iniciales. Hay que definir cuáles son la cuantificación. Igual, el tema de presupuesto, pues tendríamos que ser conscientes de si tenemos presupuesto para llevar a cabo y ser capaz de cuantificar cuánto me va a costar. Porque un indicador puede ser, pues, el coste asociado a la puesta en marcha de los distintos programas, ¿no? En base a las competencias, pues lo mismo. Si, por ejemplo, una persona tiene competencias técnicas altas y uno de los criterios de aceptación altos no interpretará que una actividad está correctamente realizada, de la misma forma que una persona con distintas competencias técnicas y otros criterios de aceptación, ¿no? Entonces, muchas veces las competencias blandas simplemente que la gente hable el mismo lenguaje, que esté dentro del procedimiento exactamente qué es lo que se quiere llevar a cabo, cuál es la forma de llevarlo a cabo, etcétera, ¿no? Un pequeño entrenamiento para que cualquier persona sea capaz de interpretarlo. Yo he vivido muchos casos en los que se empieza a hacer algo y no se ha puesto en común un parámetro de homogenización de criterios y al final uno levanta un hallazgo por cualquier cosa y otro no levanta hallazgo aunque esté ardiendo la planta. Entonces, bueno, hay que tener un rasero de criterios. Y en tanto cuanto ese criterio esté metodológicamente más claro y tengamos un perfil de personas lo más homogéneo posible, pues evidentemente menos distorsión habrá entre quién te hace la inspección o quién esté ejecutando la actividad X, ¿no? Elementos de un PCO, pues el objetivo, los grupos de actividades, las acciones propiamente dichas, las acciones pues tendrán una fecha prevista, una fecha final, en el caso de que sea un rango o una fecha, en el caso de que sea un rango temporal, el responsable, el porcentaje de acción, y aquí también puede ser acción, coste, acción, o sea, coste, acción, o de forma general, ¿vale? Entonces, como hemos visto, tendríamos todo lo que sería el plan de control operacional, que tendríamos que tenerlo perfectamente definido para que no exista ningún tipo de problema, ¿vale? Un buen proceso para verificar que realmente el programa ha sido
conceptualmente bien definido, se está ejecutando de manera correcta y se están haciendo los seguimientos correctos al mismo programa, ¿no? Con los distintos indicadores, cuadros de mando, etc. Ciertas acciones de ese programa son propiamente dichas las auditorías, inspecciones y seguimientos, porque muchos de los controles son simplemente checklists. O sea, yo no tengo controles de otra forma que son inspecciones oculares, ¿vale? Entonces, igualmente, esto sería un conjunto de procesos o un subproceso que es cómo voy a hacer esas inspecciones oculares o cómo voy a hacer ese control en concreto, que son las, pues, si podría ser las auditorías, ¿vale? Se debe definir, bueno, pongo ahí por último, pero bueno, se debe definir pues los mecanismos a auditar, quiénes son las personas, en base a qué criterios se llevan a cabo, los auditores o inspectores o personas que están haciendo los checklists tienen las competencias suficientes para identificar rápidamente cuáles son las distintas acciones, cuál es mi proceso, cómo me lo preparo, con cuánto tiempo de antelación aviso a las personas que van a recibir la inspección de que tienen que llevarlo a cabo. Pues todos esos temas los tengo que ir definiendo dentro de un propio proceso, ¿vale? Entonces, dentro de la inspección tendríamos que tener en cuenta un análisis previo. Entonces, cuando se aplican de manera sistemática, son un procedimiento esencialmente preventivo. Es decir, un control, como decía, preventivo porque son los programas de control operacional, es algo preventivo, y proporciona información suficiente y oportuna para definir los planes de acción que se requieren de acuerdo con las prioridades encontradas, ¿no? La detección anticipada, como digo, de las condiciones y actos inseguros encontrados, pues permite corregir, controlar las situaciones y minimizar las probabilidades. Y esto me dan también oportunidad de impactar en otros controles, ¿no? Para que verificar si realmente es un problema de diseño, es un problema de persona, es algo, ¿no? Entonces ahí podríamos ser capaces de identificar estos aspectos, ¿vale? Aspectos claves que se tienen que, o sea, que se fomentan con el tema de la inspección, pues tendríamos que fomentar la competencia de las distintas personas, se requiere una participación activa de los distintos niveles de la organización, ¿vale? Porque tienen que ser transparentes, tienen que tener una actitud colaborativa, etcétera. Debe estar perfectamente estructurado en cuanto a cuándo lo planifico, qué instrumentos voy a tener y cómo voy a hacer los distintos seguimientos. Instrumentos, pues si tengo un checklist, tengo distintas planillas, yo qué sé, cualquier cosa que me va a permitir hacer esa gestión. Y, por ejemplo, establecer mediciones a través de los distintos indicadores, ¿no? Y, evidentemente, súper importante tener el cronograma de inspecciones que voy a llevar a cabo, de manera que, en ciertos aspectos críticos, tendré que ir a hacer una inspección semanal o incluso cuando tengo que empezar a hacer la actividad, tengo que hacer una inspección, que me llega un camión con combustible a planta, pues le hago la inspección a la entrada. Le hago la inspección cuando llega a la descarga, carga y descarga, le hago otra inspección y cuando me sale el camión le hago otra inspección pues para verificar que es todo. ¿Por qué? Pues porque es un aspecto crítico del sistema, entonces tengo que asegurarme que no existe ningún tipo de problema operacionalmente, ni en cuanto a la seguridad, salud, ni al medio ambiente, en cuanto a derrames, etc. Entonces, el ciclo de vida de las inspecciones, pues podríamos definirlo, pues por ejemplo, construyendo las listas de verificación, cuáles son los checklists, qué parámetros vamos a revisar, cuáles son los distintos aspectos. En muchos casos, muchas veces se dice, se cuenta en buen estado las gomas de paso tal. Y dice, ¿y buen estado qué es? O sea, hay que definir, porque claro, es mi criterio. Cualquier cosa que sea así abierto, cualquier aspecto que sea subjetivo, no es un parámetro bueno. En el caso de que tengamos que ponerlo, pues evidentemente tendremos que definirle al usuario algo, aunque sea una fotografía. Oye, pues la fotografía, ponme una fotografía y decir, ojo, que en buen estado significa pues que no tiene grietas, que no hay holgura, que lo toco y está esponjoso, por ejemplo, o le pongo una fotografía, tiene que tener este aspecto, tiene que tener este color, etcétera. Hay ya materiales inteligentes que conforme van sufriendo desgaste, pues van cambiando de color o aparecen unas trazas, etcétera, ¿no? Pues a partir de ahí yo soy capaz de identificarlo. Esos son los aspectos que hay que tener perfectamente identificados en la lista de verificación. ¿Ok?
La lista de verificación también hay que tener en cuenta qué evidencias tengo que detallar para que la persona lo pueda gestionar. Hay veces que incluso se determina, oye, cuando te encuentres esto, este punto, la acción inmediata muchas veces ya está definida, no tenemos que inventarnos nada. Entonces, el plan de contingencia, el plan que tienes que llevar a cabo, la acción que tienes que llevar a cabo, es esta, no tiene otra. Pues ponte en contacto con un proveedor, pon en marcha tal, pon en marcha tal. Cuanto más sistematizado esté todo, esto sería el proceso, pues evidentemente menos me supone que, ay, a alguien se lo olvidó, es que este lo hace de otra forma, oye, ¿esto por qué lo estáis haciendo así? Pues Pepito lo hace de otra forma. ¿Y dónde está Pepito? Que es que me gusta más cómo lo hace el otro. Hombre, pues hay que ver un poco todas esas gestiones, ¿no? Hay que capacitar al equipo de verificadores. Evidentemente, los términos, el enfoque, el objetivo, la capacitación, las competencias que tenga que desempeñar cada uno es fundamental. El cronograma de inspecciones, como digo, muy importante en base a la criticidad, en base a la periodicidad de los elementos a inspeccionar, pues hay que tener en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Hay que realizar las inspecciones y hay que analizar los hallazgos, es decir, no me vale simplemente con tengo 100 hallazgos, hago acciones y ya está, sino que mínimo decir, oye, ¿esto por qué está pasando? ¿No? Hay que ir llevando a cabo esas acciones. Se define la implementación de las acciones, algunas son inmediatas, como digo, otras requieren un análisis de causa y hay que hacer planes de acción y verificar que los planes de acción son eficaces y son eficientes. ¿Cómo lo verifico? Pues efectivamente haciendo seguimientos posteriores para verificar que realmente no sigue sucediendo. Si yo soy un inspector y voy y te detecto de 100 puntos, te detecto 20 que están mal. A la siguiente inspección voy y detecto que esos 20 puntos, 18 siguen estando mal y 2 ya están bien. A la siguiente inspección, esos 2 que estaban antes bien, otra vez vuelven a estar mal y tal. Tendríamos que ser capaces de tener mecanismos de decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Después hay que documentar las mejoras y hay que calcular los indicadores de gestión. Evidentemente, las mejoras de ciertos puntos pues me va a requerir, debe de permear dentro de la propia organización. No supone algo que yo controlo, lo soluciono y ya está. Sino hay veces que me suponen un cambio metodológico o me supone una oportunidad de mejora que es aplicable a toda la organización en todos los lugares donde ocurre. ¿Vale? Entonces eso es importante tener esos aspectos y en base a eso, en base a los indicadores de gestión, pues hay veces que, mira, ¿sabes qué pasa? Que es que yo por muchos controles que te estoy haciendo estoy detectando que sigue pasando aquellas consecuencias que quiero evitar con el control. Entonces tendría que verificar y hacer los distintos ajustes oportunos, ¿vale? Entonces, una lista de verificación no deja de ser una guía que orienta a la verificación de los distintos ítems críticos, ¿vale? Lo ideal pues sería construir la información en base a manuales, instructivos, tener perfectamente claro todos estos aspectos, ¿vale? Debe tener un orden, debe ser una descripción específica, como decía anteriormente, ¿no? La ubicación de los distintos criterios, unificación de criterios, importante, como decía anteriormente. Entonces, el resultado final será un checklist, puede ser algo tan simple como esto, o puede ser algo más complejo, donde tengo que tener los criterios claros, cumple, no cumple, el no cumple es un no cumplimiento total, es un cumplimiento parcial, es un no cumplimiento inadecuado. ¿Qué supone ese incumplimiento? ¿Es un incumplimiento por actitud? ¿Es un incumplimiento funcional? Yo lo puedo ir completando y complicando todo lo que yo quiera. Es un cumplimiento, pero resulta que cumple la legalidad, pero no cumple con mis requisitos propios internos. Pues todos esos puntos los tendría que ir definiendo en mis distintos parámetros, ¿vale? Un apartado de observaciones, un apartado de evidencias. Lo ideal sería que pueda escanear, hacer fotografías de cosas que he ido detectando, no solo de lo malo, sino también de lo bueno. Hay veces que planteamos y solo escribimos cosas de lo malo, lo malo, lo malo. Hay veces que la propia inspección hay que resaltar las cosas buenas para hacer afianzamientos positivos, de comportamientos positivos, para que esas cosas positivas queden dentro de la propia organización. Resulta que en una inspección de un punto dice, chuta, pues resulta que es que lo están haciendo de una manera distinta, pero es más eficiente de lo que se tenía previsto. Pues yo no noto nada, como no es un no cumplimiento, pues eso pasa desapercibido.
Y eso queda ahí y a lo mejor esa persona se va y se le lleva su conocimiento si es esa buena práctica. Pues las buenas prácticas que se van detectando y se van ocurriendo en los distintos puntos, pues yo lo permeo también dentro de la propia organización, ¿vale? Eso es lo más complejo. Eso ya requiere pues un nivel de madurez bastante grande dentro de la organización, ¿no? La ejecución de las inspecciones, pues evidentemente, pues si hay inspecciones anteriores, pues yo tendría que tener acceso a esas inspecciones, se debe ser consciente de qué acciones están en curso, pues para no volver a machacarlo con que eso está mal, oye, ya sé que está mal, estoy haciendo cosas, espérate. Entonces, esos son aspectos que hay que tener también en cuenta. Durante el recorrido, pues se pueden preguntar si se pueden hacer pruebas, accionar mandos, revisar partes, por eso debe haber una preparación previa. Hay veces que dice, pero si es que lo avisa, ¿cómo? Entonces yo me preparo antes. Me lo tienes que avisar porque a lo mejor no tiene tiempo, va a requerir una parada de la producción o lo que sea. Entonces, claro, tiene que estar informado, ¿no? Deben identificarse medios de verificación que justifiquen el no cumplimiento, si es posible evidencias gráficas, fotografía, evidencias físicas, etcétera, ¿no? El análisis del hallazgo, pues hay que identificar cuáles son las distintas causas, la prioridad, el cumplimiento legal, la urgencia, aspectos críticos, riesgos en lo que incluye, pues evidentemente sería importante tener en cuenta estos aspectos, ¿vale? Esto es ligado a los hallazgos que se ha encontrado del checklist. Luego tendríamos lo que serían los hallazgos de otro tipo, ¿no? En cuanto a la gestión de incidentes, este sería otro proceso. Este otro proceso, pues es también súper crítico, ¿vale? Si yo no tengo un buen proceso con las actividades perfectamente claras de los incidentes, puedo tener problemas legales, problemas productivos, problemas en la sociedad, rechazo, la imagen de marca, la imagen de la institución se ve perjudicada, etcétera. Entonces, la gestión de los incidentes es muy crítica, ¿vale? Evidentemente, todo lo preventivo es súper importante, pero si sucede, pues tendremos que tener los mecanismos suficientes como para darle solución y hacer el análisis de manera que me vaya a repercutir en la propia mejora continua, ¿vale? Entonces, en este caso el proceso, hay ciertas claves que se sustentan en lo que sería la reportabilidad, la comunicación, la recopilación de información, la propia investigación, la propia ejecución y definición del plan de acción y la compartición o despliegue o gestión del cambio, que serían las lecciones aprendidas, ¿no? Esas lecciones aprendidas, cómo han quedado dentro de la organización y a partir de ahora pues soy más fuerte. Me supone nuevos controles, me supone una inversión estructural, me supone pues que ya no contrato a aquel proveedor, ahora contrato al otro, etcétera, ¿vale? En cuanto a la reportabilidad, ¿qué supone este aspecto clave? Pues cuando sucede algo, tenemos que ser capaces de reportarlo lo más rápidamente posible y con la información suficiente para poder desencadenar el conjunto de actividades que tenemos planificadas, ¿vale? Si para cualquier cosa me dicen, no, oye, que aquel se ha cortado una mano, pues rellena el formulario X. Dice, bueno, pero que se ha cortado la mano. No, pues hasta que no rellene el formulario no podemos empezar el procedimiento. Es decir, la burocratización en este aspecto puede ser complicada, ¿vale? O no hacer absolutamente nada. Resulta que 2 semanas después de que aquel se haya cortado la mano, no hay ni un análisis, nadie ha cambiado nada, hay otros 2 cuasi accidentes relacionados con lo mismo y tal. Entonces, bueno, hay que también un punto intermedio, ¿no? Habitualmente se confunde el reporte inicial con un reporte de mayor envergadura que se usa para la investigación y para dar cumplimientos legales. Es decir, esta reportabilidad no es el reporte inicial como el formulario tal, sino simplemente un mecanismo para la comunicación. Entonces, la comunicación es un factor bastante importante y aquí lo importante también es tener los canales perfectamente definidos. De manera que la comunicación debe ser adecuada en tiempo, en forma y en contenido, que está muy relacionada con la reportabilidad, ¿vale? La comunicación, pues evidentemente hay gente que tiene grupos de WhatsApp y ahí es donde se comunica pues lo que ha sucedido y le doy seguimiento, se contacta a las partes
al comité paritario, se contacta al de seguridad y salud, se contacta al responsable planta, por ejemplo, y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay veces, pues si es suficiente y se va comunicando, pues son canales rápidos que me permiten localizar y gestionar de una forma adecuada, ¿vale? Aspecto clave luego, ya que se han hecho las acciones correctoras inmediatas oportunas en base a mi procedimiento o a mi instructivo, pues hacer la recopilación de información. Para llevar un buen análisis, pues evidentemente tengo que hacer una recopilación de la información. ¿Por qué? Pues porque si yo no he recopilado la suficiente información, yo no le he preguntado a las personas que estaban allí, le he preguntado no a una muestra suficiente, no he hecho las pesquisas suficientes, pues puede ser que yo haga un análisis incorrecto y llegue a unas conclusiones que sean no favorables, ¿vale? En esta recopilación de información debemos ser capaces de establecer hechos reales. No podemos caer en lo que serían las interpretaciones o juicios de valor, ¿no? Es importante pues establecer aspectos de un orden determinado, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, etcétera, ¿vale? Una secuencia de hechos, ¿no? Pues sucede esto, no estaba suficientemente bien informado el proceso tal. Eso no deja de ser un juicio de valor. ¿Cómo que suficientemente? ¿Suficientemente qué es? ¿Se estaba comunicado sí o no? Parece ser que estaba algo húmedo y entonces, en fin, las interpretaciones. Formación deficiente, protección deficiente, ¿qué es deficiente? Esas cosas, al final, para asegurar que algo es deficiente, se debe indicar de qué adolece. ¿Por qué la protección era deficiente? Pues no contaba con un rodapié que evitaba el corte de tal. La formación deficiente, ¿qué quiere decir? Pues esta persona había entrado en una obra y no se le había hecho la inducción de cómo usar el equipo tanto. Pues eso es lo que se espera, no deficiente. Tal. O si quieres ponerlo, porque hay gente que le gusta ser muy florido en las descripciones, utiliza esas expresiones, pero acto seguido matízalas y establece criterios obvios, ¿vale? Los juicios de valor, pues también se presenta frecuentemente, cómo debía estar para la ubicación de la persona, ¿no? Esta persona debería haber estado en su puesto, pero tal, pues son juicios de valor que al final pues me hace que las personas a la hora de hacer la secuencia de las causas pues no sea suficiente. Hay veces que la recuperación de datos son personas distintas a las que hacen por análisis, o no todas las personas que hacen el análisis han hecho la recopilación de datos, entonces es importante. Las fotografías, los reportes gráficos, todo eso es súper importante, ¿vale? En cuanto al relato de los hechos, es simplemente una secuencia estructural de los hechos. No se busca ya la causa en este momento, ni el culpable, sino simplemente es saber qué es lo que ha estado sucediendo, ¿vale? Y no solamente buscar el cumplimiento legal, ¿no? ¿Vale? Yo escribo aquí, esto es lo que me dice la norma, esto es lo que me dice la ley, a veces me presiona un poquito los sindicatos y tal, y poco más. No, en principio tiene que ser lo consecuentemente posible. Luego pasaríamos ya a la investigación. Hay veces que la recopilación de datos forma parte de la propia investigación, pero sea como fuere, la investigación y el análisis causal de lo que ha sucedido, pues viene a continuación, ¿no? Y en este caso es un acto fundamental que es el tema de la investigación, porque metodológicamente tendríamos que tener capacidad para llevar a cabo. La investigación de los accidentes es una actuación pues bastante preventiva. A partir de aquí, porque el accidente ya sucedió, y a partir de aquí vamos a hacer las acciones pues para que no vuelva a suceder, ¿no? Para eliminar las causas que motivaron el incidente. Entonces, por eso se suele decir que es paradójicamente preventivo, ¿vale? El análisis de las causas de los accidentes e incidentes conlleva ciertas dificultades para poder realizarlo en profundidad. Hay veces que no se tiene tiempo, no se tiene capacidad, etc. En cuanto al análisis causal, suelen predominar las causas inmediatas. Sucedió esto, chao, ya está. Es frecuente que las causas básicas o de origen y fallo en el sistema se suelen centrar principalmente en factores técnicos y humanos fundamentalmente.
y hay poca atención a los fallos del sistema estructurales, pues la culpa fue de Pepito, o resulta que es que no había información suficiente cuanto a tal, resulta que el panel estaba roto, tal, y hay veces que no se hacen planteamientos estructurales, ¿vale? Hay un caso bastante clásico, no tiene mucho que ver con el tema de seguridad, salud o gestión ambiental, pero bueno, era un caso que pasaba en un caso típico de Juran Institute, en el cual pues se establece que, bueno, es el caso, es una anécdota, ¿no? En el cual el monumento a Jefferson en Washington, D.C., pues estaba comprobando que se estaba deteriorando mucho la piedra, ¿no? ¿El problema cuál era? Pues que la piedra estaba deteriorándose. Se hizo un análisis causal y se vio que resulta que se deterioraba mucho porque se hacía mucha limpieza. Se limpiaba muy a menudo, ¿vale? Entonces uno podría decir, ya está, ¿la causa cuál es? Los productos químicos que estamos usando. Cambiemos los productos químicos, vamos a buscar un producto químico que sea inocuo con la piedra, etcétera. En este caso, esta gente siguieron preguntándose y dijeron, ¿y por qué limpiamos tanto? No dijeron con qué estamos limpiando, sino por qué limpiamos tanto. Y dijeron, mira, pues ¿sabes qué? Limpiamos tanto porque es que hay muchos pájaros. Es un monumento que está muy abierto y resulta que hay muchos pájaros y claro, los pájaros defecan y pues la ensucian. Y se preguntaron, ¿y por qué hay tantos pájaros? Ahora alguien podría decir, ya está, los problemas son los pájaros, vamos a poner ahí unas mallas metálicas para que los pájaros no entren, vamos a comprar halcones o monos con un tirachinas o lo que sea. Bueno, volvieron a preguntarse, ¿por qué hay tantos pájaros? Pues resulta que había tantos pájaros porque estos pájaros se alimentan de ciertas arañas y se volvieron a preguntar, ¿por qué hay tantas arañas? Porque podrían haber dicho, fumiguemos y ya está. Pues se preguntaron por qué había tantas arañas y resulta que había tantas arañas porque había muchos insectos. Había muchos insectos y estos insectos, pues evidentemente, caían en sus trampas, las arañas se reproducían y ahí ampliaban los pájaros. Y se preguntaron, ¿y por qué hay tantos insectos? Pues resulta que eran insectos nocturnos y resulta que era porque la luz que estaba proyectando sobre el monumento, pues atraía a esos insectos. Como se sabe, pues los insectos se veían atraídos por ciertas características de luminosidad, etc. Entonces, la solución pasó simplemente por retrasar una hora la iluminación del monumento. Es un cambio estructural, lógico de la propia estructura. Oye, cambiemos, retrasemos una hora. Se comprobó que retrasando una hora la iluminación, los insectos ya no iban tanto hacia allí, las arañas ya no tenían tanto alimento, los pájaros no iban tanto allí, pues iban a otro sitio y entonces ya no tenían que hacer ningún tipo de limpieza. Eso es un ejemplo de cómo llegando a un fallo del propio sistema, de la propia estructura, de la propia dinámica, del propio proceso de algo, pues supone una mejora. Entonces, en este caso hay que buscar las soluciones que nos llevan allí. Por defecto siempre buscamos las cosas técnicas, las cosas más obvias, ¿no? Pero es importante ver si somos capaces de llegar a ese fallo sistémico. ¿Cuáles son algunas metodologías que se pueden llegar a aplicar? Pues metodología del tipo ¿qué tal si? Que es como se puede traducir al castellano esa aceptación. Análisis funcionales de operatividad, árboles de fallo, etcétera, ¿no? ICANN, por ejemplo, pues también se podría ir aplicando. Entonces, en cuanto a la investigación, un método de investigación que está muy extendido, pues es el método de árbol de causa, ¿vale? Y que el ICANN no deja de ser una metodología de árbol de causa, en el cual, pues, se fundamenta en la toma de datos, la organización de los distintos datos, ¿no? En cuanto a la investigación, pues nosotros vamos a ir organizando en la secuencia de acciones las distintas causas que motivaron el suceso. En este caso, el suceso fue una lesión del conductor motivada por un choque con un árbol. Se motivó el choque de un árbol porque no respondieron los frenos y ahora dice, el motivo por el cual no funcionaron los frenos fue porque había una fuerte pendiente. Había una fuerte pendiente en esa vía porque se tomó esa ruta, porque era una vía alternativa, porque se tomó una vía alternativa, porque la vía usual estaba colapsada y porque estaba colapsada, pues resulta que fue por la lluvia, ¿vale? Eso por un ramo. Pero resulta que además de todo esto, los frenos estaban en mal estado. Ese freno en mal estado,
pues era porque no se estaba revisando la furgoneta, pero por otro lado hay otra rama que es que resulta que era una furgoneta auxiliar, porque no estaba revisada esa furgoneta. Bueno, podría ser consecuencia, pero bueno, simplemente es que aquí en este caso, en el ejemplo, se pasó a que la furgoneta era una auxiliar, ¿vale? ¿Y por qué era auxiliar? Pues porque el camión de habitual no arrancaba. Y ahora puedes decir, ¿y por qué no arrancaba? Pues porque no tenía mantenimiento suficiente, preventivo, pues para que esté en marcha, ¿vale? Pero por otro lado, además, teníamos una sobrecarga. ¿Y por qué había una sobrecarga? Porque se estaba utilizando una furgoneta auxiliar, aquí podríamos hacer una referencia cruzada, pero también era por evitar un segundo viaje, porque había a lo mejor un tema de cumplimiento de fecha, coste, a la persona no se le ocurrió, simplemente no estaba detallado cuál era el procedimiento a seguir en esos casos, ¿vale? Pues entonces aquí tenemos un árbol de causa con todos los puntos donde yo podría ir actuando y aquí pues hay bastantes cosas que podríamos ir actuando, ¿vale? Evidentemente no podemos actuar contra la lluvia, pero podemos actuar cuáles son los protocolos a seguir en cuanto a la lluvia, cuando hay lluvia, ¿no? Hay veces que por mucho mantenimiento que hagamos, hay veces que el camión no arranca, pues cuáles son las acciones que tenemos que desempeñar pues para motivar esto. Y en ese caso, cuáles son las percepciones o inducciones o instrucciones que se le debe dar a la persona pues, para llevar a cabo las acciones. Pues, si tienes que dar 2 viajes, hazlo, etcétera, ¿no? En cuanto a método de cadena causal, que sería el ICANN, por ejemplo, pues este método está basado en un modelo causal de pérdida, el cual pretende, de una manera relativamente simple, hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida, ¿vale? Entonces, la pérdida sería el daño a la persona, el accidente incidente, pues el contacto, energía o sustancia que motivó ese daño, o a la pérdida de la propiedad. Aquí en el caso de la pérdida de la propiedad se interpreta también muchas veces como el bien ambiental dañado, o el aspecto ambiental que motiva el bien ambiental dañado. Las causas inmediatas, pues actos, condiciones subestándar, las causas básicas por los factores personales, los factores de trabajo y las faltas de control, sistemas inadecuados, estándares inadecuados, cumplimiento inadecuado, elementos sistémicos, ¿no? Entonces, en este caso, pues tendríamos que anotar cuáles son las pérdidas, anotar los contactos o formas de energía que causaron la pérdida, la elaboración del listado de causas inmediatas, la elaboración del listado de causas básicas y la elaboración del listado de falta de control. ¿Vale? El ejemplo, ¿vale? Por eso iba tan rápido. Entonces, el ejemplo que es básicamente como lo podemos interpretar la forma más rápida y más básica, ¿vale? Es una interpretación, pues, que hago yo, ¿no? Podemos tener otras interpretaciones, pues simplemente es un ejemplo. Entonces, la pérdida y la lesión, pues resulta que las pérdidas y lesiones han sido herida inciso contusa en la mano derecha y resulta que eso se traduce en una mano amputada. El contacto accidente-incidente, pues palma de la mano herida por la punta de un destornillador y eso hizo que se infectara la herida por no ser desinfectada. Es decir, la lesión fue tal, pero resulta que el efecto final fue una mano amputada. El contacto fue básicamente una herida con un destornillador y una infección. Aquí vemos dos grandes bloques donde vamos a ir paralelos, ¿no? Las causas inmediatas, pues los actos inseguros, el uso de un destornillador de tamaño inadecuado, la sujeción del tornillo sin usar equipo de protección personal, es decir, no tenía guante, reutilizar un tornillo gastado, encima el tío o la tía estaba reutilizando un tornillo que estaba gastado, la velocidad excesiva por finalizar el trabajo antes de fin de turno, es decir, quería terminar esto rápido e irse. Condiciones peligrosas. La punta del destornillador gastada, ranura de inserción en el tornillo, material pues muy blando, ¿vale? La reutilización de un tornillo era blando, eso suele ser así, entonces había holgura y le produjo que se moviera el destornillador. Actos inseguros, pues el trabajador se venda la herida en su casa sin desinfectar y no acude al médico. Nadie se entera, no dice nada, ni el trabajador ni sus compañeros informan del suceso al encargado. Y después las condiciones peligrosas, pues que no existen botiquines. O sea, ¿por qué toman esas decisiones? Porque no existen botiquines de primeros auxilios en los talleres ni locales de primeros auxilios en la fábrica y no existe personal cualificado de primeros auxilios, ¿vale? Pero vamos, como tampoco informó, pues nada. Pero a lo mejor no informó porque no había tal, en fin, la secuencia de los sucesos. Factores personales, pues selección inadecuada de la herramienta, no evaluó la herramienta necesaria,
conocimiento deficiente por la falta de preparación del uso y selección de herramientas. Vemos aquí que dice conocimiento deficiente, que es el juicio de valor. Pero luego pasa a la concreción, ¿no? Factores del trabajo, pues normas de trabajo inadecuadas, no existen normas escritas sobre el tipo de herramienta a utilizar, dirección deficiente en cuanto no se dan instrucciones previas al trabajo, la falta de normas de trabajo y las medidas correctoras, pues en este caso se establece cuáles son las acciones de corrección, formación, instrucción, procedimiento de trabajo y normas de dirección exigiendo instrucción previa al propio trabajo, ¿vale? Cuando vas a empezar el trabajo, pues se le da una pequeña inducción, oye, pues tienen que hacer esto, etcétera, etcétera, ¿vale? Vemos un poco cómo se va haciendo el análisis de todas estas acciones. Una vez que hemos hecho la investigación y vemos cuál es el conjunto de causas que motivaron la lesión o el suceso que motivó la lesión, pues entonces pasaríamos ya a la definición del plan de acción. Este plan de acción dice, oye, pues mira, hay que hacer esto, esto y esto, pero hay que pintarlo dentro igual como un proceso. Hay que establecer cuál es la definición de las acciones, quién lo va a hacer, cómo, por qué, cuánto tiempo tenemos para llevarlo a cabo, cuándo hacerlo, etcétera, ¿no? Entonces hay que definir el plan de acción. Si yo digo que voy a hacer todas las acciones ya mañana, pues puede ser que no estén. Es decir, tomémonos los tiempos, etcétera. Dentro del plan de acción, pues tendríamos que verificar la eficacia de las acciones. ¿Realmente se están llevando a cabo? ¿Se hicieron? ¿Esto ha motivado que ya nadie más pierda una mano? Suena grave, pero que nadie más tenga heridas heridas en las manos por operar con un destornillador, pues esas son las cosas que tendremos que ir verificando la eficacia de las acciones correctivas que hemos ido tomando, ¿vale? Luego que hemos verificado que esas acciones fueron eficientes, esos controles o acciones que hemos motivado a partir de estas acciones son implementadas de manera eficiente y son suficientes para cada uno de los procesos, pues entonces hacemos una recopilación de las lecciones aprendidas, de la recopilación de datos, de la investigación, de la planificación, de la ejecución, y esos controles se permeabilizan en toda la organización y ahí vemos, pues, para la siguiente vez cuáles son las acciones. Una de las cosas que yo suelo comentar al final de las lecciones aprendidas es decir, y esto puede suceder con cualquier otra cosa, es decir, hacer una mirada, es hacer una especie como de test global, es decir, esto puede suceder en algún otro aspecto, con otra herramienta, con algún otro suceso, etcétera, ¿no? En este caso a lo mejor algo muy concreto, pero puede ser que hagamos una mirada y decir, oye, pues no está de más hacer una revisión y resulta que hay ciertas cosas que pueden estar en común y ahí tomar acciones preventivas, ¿vale? Otra serie de procesos, otro proceso que es a relacionar. ¿Qué pasa cuando observamos una conducta insegura? ¿Vale? Pues cuando observamos una conducta insegura, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos pues para detectarla, corregirla, etcétera? ¿Vale? En muchos casos esto deriva a un otro proceso que sería plan de acción, modelo de causa, análisis causal, y todo, etcétera, ¿no? Todas las observaciones de conducta insegura derivan en acciones correctivas o tal, ¿no? Simplemente hay que definirlo, hay que cuantificarlo, ¿vale? Entonces, en estas conductas inseguras, pues tenemos que revisar luego lo que me importa también no solo es el hecho en sí, sino una mirada estadística acumulada para verificar si realmente esto es algo que simplemente, esto pasa poco. Muchas veces, no, pero ¿sabes qué? Estaba allí el tío sin las botas de seguridad, con un martillo neumático, pero no, resulta que se lo olvidó en casa, tal, no pasa nada. Coño, a lo mejor esto pasa continuamente, miramos las estadísticas y dices que esta persona, o esto pasa aquí, pasa muchísimo, es que la gente viene aquí sin trabajar, sin las botas porque se le olvida. A lo mejor las botas no tienen que estar en su casa, las tienes que tener en el puesto de trabajo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son cosas que nos va a permitir, mediante estadísticas, tener información para la mejora. Podemos estimar desempeño adecuado del rol del supervisor. Como decía, pues puede ser que sea un problema estructural. Nos ayuda a los trabajadores pues, que son poliaccidentados pues, a evitar futuras lesiones. Contribuye a reconocer las conductas inadecuadas de los trabajadores mientras realizan sus tareas, etcétera, ¿no? Hay veces que yo estoy haciendo mi tarea, pero el riesgo no solo a mí mismo, sino también a mis compañeros, ¿no? Entonces, en cuanto a la gestión de hallazgos, también me va a permitir un proceso de desviaciones de los distintos procesos de actividad. Un hallazgo
Puede ser una observación de una conducta insegura o me motiva un hallazgo o simplemente una desviación del propio proceso. Estás haciendo algo que no es potencialmente inseguro, pero no lo estás haciendo de la forma que se tiene adecuada, ¿vale? Es simplemente un hallazgo. Por ejemplo, también el tema de acreditación de contratistas, ¿vale? Otro proceso. Este proceso, pues, por ejemplo, es crítico, porque, vale, yo tengo mi gestión del riesgo, tengo mi gestión de incidentes perfectamente definido, mis inspecciones perfectamente definidas y tal, pero ahora resulta que el 20% de mi actividad o de mi proceso productivo lo realizan proveedores. Y yo al proveedor ni le hago inspecciones, ni sé si está haciendo la gestión de riesgos, etcétera. Y cualquier suceso que le suceda al proveedor dentro de mis instalaciones o trabajando para mí, pues es potencialmente responsabilidad mía. Entonces, yo tengo que garantizar que esos contratistas no me desvirtúan mi indicador de gravedad, mi indicador de frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que asegurar que la gestión de contratistas, cuando lo estoy seleccionando, cuando va a empezar a trabajar, a liberar los permisos de trabajo y después durante el tiempo que está llevando a cabo la actividad, pues es adecuado. Las personas que llegan son las personas que tienen formación. Yo le doy la formación independientemente de que el contratista lo haya hecho. Está supeditado al control y de las inspecciones que tengo que llevar a cabo. Tengo que asegurarme que tiene las vigilancias de la salud pues adecuado. Imaginemos que alguien está operando un puente de grúa y esta persona resulta que tiene vértigos y está operando allí, le da un vértigo y ¿qué pasa? Entonces, todas esas gestiones, yo tengo que garantizar que las personas cumplen con la actitud física en cuanto a la vigilancia de la salud suficiente para operar en ciertos aspectos críticos, ¿vale? Entonces, básicamente, yo quería llegar ahí estos conjuntos de procesos. Hemos hecho un repaso bastante grande, cuáles son los distintos procesos clave. En la siguiente sesión, que puede llegar a ser dentro de un par de meses, a lo mejor selecciono otros, en los cuales, pues, a lo mejor, pues, podríamos revisar. Pero yo creo que, básicamente, esa mirada de proceso, esa gestión de que todo parte del riesgo, y el riesgo no deja de ser un proceso. Cualquier actividad derivada de los procesos en cuanto a la propia definición del programa de acción, son procesos. La forma en la cual yo tengo que definir las inspecciones, chequeos, también son distintos procesos. Cuando suceden los incidentes, análisis causales, todo eso también, las observaciones de conducta, la acreditación de contratistas, la gestión de los hallazgos, todo eso son procesos que yo tengo que ir definiendo y permeando dentro de la organización, que la gente opere y sea lo más establecido posible. Hay veces que uno va a hacer auditoría externa o interna y uno rápidamente se da cuenta de las organizaciones que tienen una mirada de proceso y gestionan muy bien sus procesos, porque lo tienen todo contemplado, cualquier suceso tienen una medida, tienen una respuesta, lo tienen bien estructurado, bien ordenado, saben localizar rápidamente la información. A todas las personas que les preguntas, prácticamente todos te responden lo mismo. Entonces, son cosas que uno, pues, evidentemente, puede llegar a valorar, ¿no? Eso supone, pues, que se consiguen los objetivos de seguridad, salud y de gestión ambiental, pues que la organización se ha planteado, pues, para la consecución de los objetivos estratégicos globales, ¿no?